Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Hoy tocaba el webinar de formación, pero debido a que he estado sin realizar webinar con vosotros durante bastantes días, pues he decidido realizar mejor un webinar de seguimiento de mercado. Para ponernos un poquito a audio lejano, espera un segundito, igual tienes razón, Chema, un segundito solo. Sí, ¿ahora qué tal? Ahora bien, ¿verdad? One, two, three, four. Audio test, audio test. Bien, estupendo. Bullisman for sure. Comentando cómo te ha cambiado el Robis. Se nota que ha hecho media en ti. La verdad es que sí, fantástico. Ha sido, disculpa un segundito, un pelotazo de energía. Esta tarde pondré unas fotos del evento para poder enseñaros. La verdad es que ha sido unas experiencias más acojonantes que he tenido en mi vida. El seminario de Tony Robbins, 6.000 personas, 250 personas de organización. Bueno, algo impresionante. Es una mezcla entre un concierto, entre estar con una persona, para que tengáis un poco una referencia de Tony Robbins para los que no, para los que no los conozcáis. Tony Robbins cobra $1.000.000 al día, $1.000.000 al día por hacer una sesión de coaching, un one-to-one. ¿Eh? Y ha hecho one-to-ones a gente de la talla de Bill Clinton, Bill Gates, etcétera, etcétera. Y estar con él compartiendo el Convention Center de Fort Lauderdale en Miami con él y 6.000 personas, pues ha sido una experiencia acojonante. Os puedo asegurar que el subidón de energía y lo que se vive allí en pocos sitios lo he experimentado antes. La verdad es que ha sido una experiencia muy, 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 muy positiva. Muy bien, ya os contaré más del seminario un poco acompañado con las fotos, que siempre queda mejor. Bien, bueno, tenemos una semanita en la que Ucrania en los últimos días pues ha dado ese tono un poquito de pánico, en el cual los gráficos en el mercado de divisas tampoco han sido excesivamente afectados. Estamos hablando de una volatilidad total. Disculpad un segundito. Un segundo, que aparentemente el control entre los monitores no me está funcionando bien. No sé qué está pasando. Un segundo. Me dice que no. Un segundito, por favor. Estoy con vosotros ahora mismo.
Bien, así aquí estoy con vosotros de nuevo. ¿Cuánto cuesta escuchar a Tony? Dice Javier. Bueno, tiene varios tipos de entradas, desde los 1.000 euros, un poquito menos, hasta los 2.500, según más o menos pues a qué cercanía estés. Date cuenta que 6.000 personas, depende a qué cercanía estés y depende un poquito también pues los servicios. Hay siempre algún servicio de valor añadido en las entradas más caras. Pero os puedo asegurar que con las entradas más baratas también se puede seguir muy bien el evento y las 6.000 personas salen encantadas, no solo las que están delante, sino las que están en todos los sitios. Muy bien. Bueno, el tono de Ucrania es el que ha estado un poquito. Vamos a verlo en el US Dollar Index. Uy, un segundito, que se me ha ido la pantalla hacia otro lado. Ahí. Vamos a verlo mejor. En el US Dollar Index, donde vamos a ver que en principio las situaciones de pánico, aversión al riesgo, suelen dar una revalorización del dólar estadounidense. Entonces, eso además lo expliqué con mucho detalle, no voy a insistir de nuevo, justo antes en uno de los últimos webinars, como en un momento dado, pues di una charla, vamos a llamarle charla magistral, porque al final estuve más de media hora hablando de eso, de cómo las situaciones de pánico lo que hacen es revalorizar el dólar estadounidense y el yen. Bueno, en un momento dado, aquí estamos viendo cierta volatilidad en los últimos días con los movimientos de Ucrania, pero estamos viendo que es siempre dentro de un rango estable, sin mayores sustos, ¿vale? Por tanto, hay prensa económica que está dándole quizás más importancia, yo creo, de la que debe a este tema de Ucrania. Sí que es cierto que en titulares de ayer algunos de los analistas internacionales. Un segundito. Decían que Ucrania era unos problemas más graves que estábamos teniendo en los últimos 20 o 30 años. Bien, yo no, desde luego no lo voy a poner en duda que a nivel político lo sea, pero bueno, el reflejo que estamos teniendo en los mercados tampoco considero que sea para tanto, ¿vale? No se ve el gráfico, solo el escritorio. Pues no sé por qué. Vamos a ver. De vez en cuando me pasa. Lo que hace es parar y volver a entrar. ¿Estáis viendo ya la pantalla de TradingView? Bien, estupendo. Voy a poner la carta de TradingView para que podamos ver un poquito el VIX también, la volatilidad en el VIX. Un segundito. Pues sí que estamos bien hoy. Con problemas técnicos everywhere. Bueno, mientras se carga, vamos a volver a los gráficos. Estamos viendo el US Dollar Index. Vamos a ver un repaso de nuevo a los gráficos de 60 minutos. Vamos a ver, mañana, aparte del tema de Ucrania, tenemos también, recordar, dos reuniones de bancos centrales, ¿vale? Tenemos bancos centrales tanto en Europa como en Inglaterra. Y vamos a poner de fondo de nuevo el euro dólar. Y aunque lo veremos con mayor detalle en el webinar de mañana que tenemos de seguimiento de mercado del jueves, ¿vale? Pues también lo vamos a tener en cuenta hoy para comentar algunas cositas, lo que podría haber en esta reunión. Vale, hay bastantes analistas que están diciendo que incluso puede haber hasta un 20% de probabilidad de bajadas de tipos de interés. Yo no lo veo así. De hecho, por ejemplo, también Ashraf Felidi, que es uno de los analistas más conocidos a nivel internacional,
Comenta incluso que hoy o sea, él se va al extremo opuesto y comenta que la reunión que vamos a tener este jueves es incluso todo lo contrario y que se nos aleja de este potencial que hemos tenido en las últimas reuniones, en las cuales quizás podría haber una bajada de tipos. De ser esa bajada de tipos, además, el consenso es que no se quede en 0,20, no fuera de otro menos 0,25 se quede en 0, sino que fuera de un 10 o un 15, ¿vale? De lo que sí que hay bastante cotilleo es lo que se pueda bajar la facilidad de depósitos a datos negativos. Recordar que esta es una de las medidas más esperadas en tasas negativas, la facilidad de depósito, ¿vale? Y esta herramienta habilita una cuenta en la que los bancos depositan su exceso de liquidez a un día, de modo que aparcan ahí el montante que no empleen en ninguna operación, ¿vale? Tradicionalmente esta herramienta se retribuía un interés muy bajo a modo de penalización para las entidades que se habían quedado con exceso de liquidez, ¿vale? En el cierre de una jornada. Desde la crisis, esta facilidad de depósito se convirtió en el refugio más seguro para el dinero de los bancos, ¿vale? Que no se fiaban de prestarse entre ellos. Sin embargo, después de la crisis financiera, una vez que ya, digamos, se ha solventado más los problemas de liquidez y deuda, de los 827.000 millones de euros que en marzo del 2012 llegó a máximos en esta facilidad de depósito, ahora solo quedan apenas unos 30.000 millones. Por lo tanto, solamente es el 3,5% de dicha cantidad. ¿Vale? Bien. Hay un gráfico muy interesante, además, que venía hoy en El País, creo. Voy a ver si os lo puedo recuperar. Bueno, podemos ir directamente a la fuente, un segundito. O en El Economista. Un segundito, porque no tenemos publicado en el blog, pero sí que os lo enseño directamente en la fuente. Yo creo que es un gráfico que merece la pena. Ahora mismo no lo encuentro. Fuente. Disculpad, fuente Bloomberg. Bueno, disculpad, no puedo recoger el gráfico, pero bueno, es muy bonito porque se ve como del 2011 teníamos un mínimo de esos, más o menos lo que tenemos ahora, menos de 30.000 incluso, pues 10.000, vamos a suponer, hasta el 2012 donde sube a esos 800.000. Y luego como baja directamente de nuevo a estos 30.000. Comentar también que si finalmente los tipos se fueran a negativo, ¿vale? En esta facilidad de depósito, las consecuencias, por lo tanto, o la influencia que tiene esta medida no es para tanto, debido a que estamos viendo que la cantidad es mucho menor, ¿vale? Bien, bueno, pues ¿qué más puede pasar en la reunión del Banco Central? Pues poco más. Siempre estamos todos los meses hablando de lo mismo, las posibles consecuencias que puede tener hacia un lado, hacia otro. Vale. Cathy Line recoge también un gráfico, una comparativa entre el euro dólar y la moneda rusa contra el dólar estadounidense, el rublo, un poco en la gráfica comparativa de lo que ha sucedido con el euro dólar, pero bueno, yo sinceramente no le daría tampoco mayor interés, ¿vale? Bien, niveles a considerar. Bueno, este 1,38 en un momento dado, vamos a verlo en gráficos diarios, nos acerca más a estas posibilidades en las que estábamos viendo el inicio de una nueva tendencia alcista con máximos crecientes y mínimos crecientes, ¿vale? Máximos crecientes
mínimos crecientes. Cuidado porque el swing este de aquí, vamos a verlo en gráficos de H1, este swing de aquí fue cogido el día 26 de febrero, pero seguimos en la línea de máximos crecientes y mínimos crecientes, lo cual en gráficos diarios vemos que estamos en una zona un poco de rango actualmente, pero este 1.39 que fue testeado justo antes de Año Nuevo, el día 27, pues cada vez está más cerca de llegar a dicho nivel, ¿vale? Euro dólar, libra dólar, vamos a ver un segundito. Como la libra dólar se encuentra en una situación de rango total en las últimas 14 semanas, bailando entre la zona del 1.66 y 1.68, bueno, 1.6750, un canal muy estrecho. El euro yen, el cual se encuentra en una zona también de rango con sus huecos, al igual que el euro dólar en el inicio del lunes, de la sesión del fin de semana. Sobre los huecos, tanto de las sesiones intradiarias por las noticias como del fin de semana, también estuvimos hablando con gran amplitud la semana pasada en los webinars. Vemos el dólar australiano. Hoy hemos tenido, como sabéis, noticias en Australia. Y fijaros, vamos a ponerle un poquito más de zoom. Como hemos tenido estos movimientos producidos por el statement y la salida de tipos que se ha quedado igual en el 2.50 a las 3.30. Vamos a verlo aquí con mayor detalle. ¿Vale? Sin muchos cambios. Bien, por lo tanto, claro, es que esta semana, en este webinar, perdón, hay muchas cosas de que hablar. También, como no hicimos el webinar de seguimiento o de preparación de la semana, pues podríamos, vamos a ir a verlo rápidamente. Disculpadme un segundito. Ya que tenemos aquí abierto el TradingView, vamos a ver. Este es el gráfico de Bitcoin en una hora. Vámonos a gráficos diarios, donde vemos que ha sido muy penalizado por el tema de la suspensión de pagos del BTBox, que es uno de los grandes hubs de creación de bitcoins, ¿vale? Y bueno, pues poco a poco se está recuperando esos niveles. Hoy estábamos viendo también que en Japón se quiere intentar regular, entre comillas, el Bitcoin, más que regularlo, darle una especie de clasificarla la moneda como un similar a metales preciosos. Lo hemos visto hoy a través de la agencia Kyodo. ¿Vale? Recordar que el pasado viernes Metegox anunció el desfase de sus cuentas de casi 3.000 millones de yenes, perdón, unos 21,3 millones de euros. Y reveló la desaparición por un ataque de hacker, como recordáis, de unos 850.000 bitcoins. ¿Vale? Bien. Japón, por lo tanto, se convertiría en la primera economía que regularía el Bitcoin, lo que podría indicar a otros estados adoptar marcos similares. Hasta ahora otros países como China, recuerda que además fue en esta época cuando tenemos esta súper bajada del Bitcoin, China o Rusia han buscado tan solo limitar o ilegalizar el uso del Bitcoin en circulación desde 2009 sin crear un marco que regule su intercambio. ¿Vale? Bien, vámonos al VIX. Recuerda que también tenemos calendario macroeconómico a partir de ahora en TradingView, por tanto lo podéis ver o en markets.com o en Forex Factory y ahora también en TradingView, ¿vale? Vamos a ver el VIX. Recuerda que el VIX nos da siempre un poquito el termómetro del pánico en el mercado. Vemos como este salto que hemos tenido hace 2 días es el producido por Ucrania, pero vemos cómo ha bajado a niveles ya cercanos al 14, ¿vale?
Estamos en gráficos diarios. Para verlo mejor en un amplio espectro, vamos a verlo en gráficos semanales y vemos como la zona de suelo del 12 ha sido rechazada ampliamente por esta volatilidad o por este previo pánico producido en Ucrania, pero como estamos viendo, y por eso quiero relativizar un poco las cosas, es que en principio no es para tanto, ¿vale? En principio no es para tanto, incluso vemos como el VIX no está reaccionando de una forma tampoco excesiva. Bien, gracias Javier, luego miro el enlace que me has enviado. Bien, ahí estamos con el VIX. Vamos de nuevo a las gráficas para ver que el dólar australiano, en principio, pues quitando, vamos a ver el rango de volatilidad del mínimo máximo que ha producido, ¿vale? Que es de 60 pips, pues tampoco ha sido para tanto, tampoco se ha ido de ninguno de los niveles. Vale, y perdona que esté mezclando cosas, pero claro, es que son un montón de cosas para hablar hoy. Y vámonos a Forest Factory para ver el calendario macro que tenemos. Vamos para allá. Vamos a ver el completo, el de toda la semana. Y vamos a verlo con los filtros. Vamos a filtrarle por los de más importancia. Así, ¿vale? En los cuales tenemos que mañana, jueves, vamos a tener tipos tanto en Inglaterra como en Europa. Recordar que cuando tenemos tipos también en Europa, no solamente tenemos la reunión del Banco Central Europeo a las 12:45, 1:45 en Madrid, sino que tenemos luego lo que suele ser lo más importante, 3/4 de hora después, a las 2:30 Madrid, donde tenemos la conferencia de Mario Draghi. Y en esta conferencia nos puede dar pistas de lo que podría suceder si no hemos tenido suficientes cambios en la salida de lo que es el bid rate, la subida o bajada de tipos de interés, ¿vale? Por lo tanto, normalmente suele dar más volatilidad el evento de las 2:30 que el de la 1:45. Recordar, todos los que estéis viendo, por sea las primeras veces, las noticias aquí en mi página web, perdón, en mi navegador, la página web de Forex Factory, o pues, si podría ser la de Markets, o hemos visto antes también la de TradingView, que el horario que tengo aquí es GMT. Eso significa que en horario de invierno, que es en el que estamos, hay una hora de diferencia entre el horario que estáis viendo aquí y el vuestro en Madrid. Los que estáis al otro lado del Atlántico, como yo he estado con vosotros durante unos días, una semana, recordar que son 5 horas con diferencia al GMT, 6 horas con diferencia a Madrid, ¿vale? Pedro, estuvimos viendo estrategias para poder operar con el VIX en el seminario que hice hace ya 2 sábados con Markets, ¿vale? Bien, por lo tanto, estos son los dos eventos más importantes y luego recordar que si no nos diera pistas el Banco Central Europeo, pues tenemos el evento de la semana que es el NFP, el dato de empleo que se produce el viernes que viene, ¿vale? Perdón, este mismo viernes. Muy bien. Por lo tanto, a ver, durante la semana vamos a estar continuamente con feedbacks hacia arriba y hacia abajo de lo que está sucediendo en Ucrania, por un lado, punto número 1, y por otro lado, punto número 2, pues de lo que pueda suceder con estos dos datos macro, del jueves
y de el viernes, ¿vale? Bien, vámonos de nuevo a las cartas. Donde vemos que el dólar yen sí que ha realizado un rally de avance más importante. Vamos a verlo, que no nos engañe un poco la escala. 110 pips tampoco es tanto, ¿eh? Tampoco es tanto, nos engañaba un poquito la escala desde el gap que tuvimos el fin de semana y su recuperación durante la sesión de lunes, martes, perdonad, y lo que veamos el miércoles, aunque la mayoría del movimiento ha sido justo antes de pre-Frankfurt. Dólar canadiense, pero cuidado porque tenemos gráficos de diarios aquí. Vámonos a gráficos de 60 minutos para ver que también estamos más o menos en la misma situación que hemos tenido durante el resto de la semana. Así como con el dólar neozelandés. El dólar neozelandés, vamos a poner gráficos de 5 minutos para ver si ha tenido, no lo he observado yo, cierto contagio después de la salida a esta vela aquí que podemos ver, seguramente es esta, es el contagio que hemos tenido después de la salida de del statement en Australia. Dejadme un segundito, confirmar si hemos tenido... Estamos viendo que la reacción en los gráficos no ha sido mucha, pero vamos a ver si tenemos algo más de información en la reacción técnica, perdón, por fundamentales de la salida de Australia, ¿vale? Bueno, tenemos otro headline, otro banco de Bitcoin cierra después de que ha sido hackeado a Bitcoin Bank en Canadá. No sé el nombre ahora mismo del banco, pero aparentemente es un banco en Canadá que también ha sido cerrado, o ha tenido que cerrarse después de que el atacante se hiciera con 896 bitcoins, ¿vale? Será un banco más pequeño, por supuesto. Recordar que en el MT Glow, pues el tema fue de un montón más. Fueron, aparentemente, lo he comentado antes, bueno, lo he comentado en euros, pero en cuanto a número de bitcoins, también tenía la info. Dejamos un segundito a ver si la puedo recuperar muy rápidamente. Si lo dejamos, tampoco es tan importante. Bueno, aparentemente... sí, aquí está. 850.000 bitcoins. ¿Vale? 850.000. Por tanto, es un problema 1000 veces más importante el que ha tenido MTGOX que el que ha tenido este banco canadiense. Pero claro, el tamaño importa aquí en estas cosas. Muy bien. Recordar que Rusia ha aprobado un misil de largo alcance durante esta madrugada, aparentemente. Un poquito para dar señales de fuerza ante esa presión diplomática que está teniendo Rusia para que cesen los ataques. Bien, estoy buscando el Asian Wrap Up para ver la info de Australia. Un segundito, vamos rápido. Aquí está. Bueno, tenemos que hablar también del objetivo del GDP, del Producto Interior Bruto, para el 2014, de China, que lo hemos tenido también esta noche. Y prevé crecer como mínimo un 7,5% en 2014, ¿vale? Recordad que inicialmente las previsiones iban a ser creo que de un 8 y pico, luego se bajó, ¿vale? A ese 7,5.
En el último año las dificultades fueron mayores de lo previsto, pero los resultados fueron mayores de lo esperado, destacó al respecto el jefe de gobierno ante los cerca de 3.000 legisladores de la Asamblea Nacional Popular, que hoy comenzó sus 9 días de plenario anual. ¿Vale? Recordad que tenemos el plenario del gobierno de China, ¿vale? Y por lo tanto vamos a tener muchísimos feedbacks también del Republic Bank of China, lo cual es importante ya no solo para Australia, sino también para el resto de la economía mundial. También comentar que Moody's ha hecho un downgrade de Chicago de Baa1, perdón, de A3 a Baa1. Confirmado, China, el target del crecimiento al 7,5. Hemos tenido también datos de Producto Interior Bruto en Australia. Se esperaba 0,7 el del cuarto, ¿vale? Y el del trimestre, y ha sido el 0,8. También ha sido más positivo, 2,8 versus 2,5 el que teníamos el anual, ¿vale? Bien. Bien, vamos a echar un vistazo también, perdonad, a los índices, a ver si tengo feedback vuestro por aquí. Alfonso Jiménez, sí, dice, el tamaño importa para todo. El Bitcoin es un gran agujero negro. Sí, Juan Manuel, la falta de regulación, porque muchas veces precisamente esa falta de regulación es la que ha hecho subir el Bitcoin. Es decir, se ha utilizado a veces marginalmente, a veces regularmente bien, en operaciones financieras, debido a que mucha gente pues, ha habido también interesante esa falta de regulación en esos movimientos transaccionales. Nosotros, de hecho, incluso en nuestra pasarela web, en nuestra pasarela de pagos, tenemos puesta, aceptamos también las monedas de Bitcoin, etcétera, etcétera. Pero hay que comentar, recuerda que esa pregunta también se la hicieron a Bill Hubbard en el evento que hicimos el sábado en el Hotel Palace hace 2 sábados, como él comentaba que el valor fundamental que le daba a la moneda era cercano a cero. Y así es decir, es una moneda que no está respaldada por ningún banco central, es simplemente un valor matemático que le da las diferentes transacciones que haya dentro de los propios mineros, por decirlo de alguna manera, y eso aísla mucho su valor por fundamental, ¿vale? ¿Dónde miras las noticias? Dice Iván. Bueno, tenéis varias fuentes, vamos a ponerlas, para mirar las noticias. Y son las siguientes. Vamos a ver. Por un lado, a mí me gusta mucho Forest Factory, ¿vale? Forest Factory, el inconveniente es que está en inglés. Para todo aquel que sea un inconveniente, pues otras opciones son markets.com. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y sponsorizados por markets.com. Bueno, parece ser que markets.com también ha puesto CFDs sobre Bitcoin. A mí me habían dicho que estaban ya a punto de prepararlo, ya lo tienen. Recordaos también, bueno, aunque estáis muy lejos la mayoría de vosotros, pero voy a estar realizando un seminario también en Johannesburgo el día 15 de marzo. Qué barbaridad, cómo se pasa el tiempo. Bueno, es ahora mismo ya. Vale. Bueno, si nos vamos a Education, perdón, a Research, bueno, vámonos a español primero, porque precisamente os estaba diciendo que una de las ventajas de poder ver el calendario macroeconómico en la página web de markets.com es que lo podéis ver en español, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a investigación y nos vamos a calendario económico. Y dentro de investigación, calendario económico, pues vemos que en un momento dado podemos ver el calendario macro, donde también podéis filtrar por resultados para que se vean o todas las divisas o solamente unas cuantas de ellas, o veáis en un momento dado
solo las de máxima importancia, ¿vale? Y por otro lado también tenéis FX Street, si alguno quiere también, ahí es un calendario pues también de los importantes también, el de FX Street. Por lo tanto, esas son más o menos las partes más o las fuentes más importantes de donde consultar las noticias. Las buenas noticias es que son gratuitos, es decir, no hay que pagar por tener el refresco de las noticias y normalmente siempre es instantáneo, ¿vale? Se dice que el Bitcoin es un sistema piramidal, dice Juan Manuel. Hombre, piramidal sí y no. A ver, no es la típica estafa piramidal, que es la típica que se suele descubrir cuando en un momento dado hay estafa en el sentido de que las aportaciones de los primeros, de los últimos que entran son las que aportan a los primeros, ¿vale? Nos salimos de todo eso y y tampoco hay un sistema piramidal de ventas, ¿vale? Porque hay algunos que tienen un producto que más o menos se puede vender, pero luego tienen un sistema piramidal de ventas. Ojo, un sistema piramidal de ventas no tiene por qué ser ilegal. Quiero decir, no tiene por qué estar mostrando que detrás hay un producto o servicio que no esté regulado o que no sea legal. Es una estrategia de venta simplemente, ¿vale? Pero en cuanto al piramidal, si lo que te refieres un poquito es a lo que le pasó con Madoff, es esa estructura en la cual se ofrece un tipo de interés que nunca está vaqueado, es decir, que nunca está producido por la producción de los tipos de interés o revalorización de los subyacentes que hay detrás de esa cartera, sino simplemente por las aportaciones de los nuevos socios, con lo cual va creando un agujero inmenso, pues ahí no tampoco estoy de acuerdo, ¿vale? Es una cosa diferente. Numa, ¿sabes algo actual sobre lo que se habló ya hace tiempo acerca de hacer una moneda mundial que tenga respaldo internacional a diferencia del dólar? De momento eso ni se ha hecho ni se va a realizar, ¿vale? El único discurso es un poco entre cuál es la moneda actualmente que podría tener su paso después de que tuviéramos una supremacía que hemos tenido durante tantos años con el dólar estadounidense, ¿vale? Por supuesto, nunca va a ser el Bitcoin, bueno, por lo menos a corto o medio plazo. Esa pregunta ya se hizo también, se la realizaron a Bill Huber y que yo traducí, recordáis, sobre si el Bitcoin podría tener esa nueva supremacía de ser la moneda de intercambio líder a nivel mundial y el euro podría ser, digamos, la segunda opción. Pero todo esto también quedó muy en el aire, pues desde marzo, agosto del año 2012, cuando vimos que tuvimos esas tan amplias dificultades, ¿vale? En el sistema europeo, deuda, etcétera, etcétera. No voy a hablar de ello porque he hablado de eso un montón de veces, ¿vale? Numa comenta, creo que fue Rusia quien presentó el modelo de moneda Unity and Diversity como lema de esta. Fantástico, pero bueno, cualquier iniciativa de esas, Numa, es siempre muy probable que se quede en borrajas. Es decir, a nivel... es muy importante para un país tener el control de su propia moneda. Fijaros que el motivo principal por el cual UK, Inglaterra, eh, no está dentro del euro es precisamente por eso, ¿vale? Por tener su propia moneda, para poder tener su propio banco central y para poder dictar sus propias medidas dentro de política monetaria, ¿vale? Y cualquier cosa que se vaya de ello, tanto Estados Unidos como Japón, pues normalmente nunca va a ser algo que vaya a ser apoyado por ellos. Te lo acabo de explicar ahora, Numa. Aparte, José Luis, efectivamente, como estaba apuntando José Luis, control de esa propia inflación. El poder tener un Banco Central Europeo siempre va a ayudar a poder controlar la inflación. ¿Vale? Muy bien, disculpad porque tengo aquí también problemas con las pantallas. Un segundo. Aquí ya estoy. Vale. Bien, por tanto, estos son los diferentes calendarios macroeconómicos que podemos tener. El de Forex Factory, Markets.com, FX Street, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, vámonos un poco a los índices. Gráficos
semanales. Hemos estado viendo ahora mismo el US Dollar Index, donde hemos visto que en principio la volatilidad de este lunes, martes y miércoles, producida por el tema de Rusia, lo que ha hecho es darle un poquito más alcista desde esta rechazo de soporte que hemos tenido en la zona del 80. Era un nivel a vigilar, recordáis. Ha sido roto, pero sin cierre por debajo. Por lo tanto, ha creado solamente un pequeñito ping, un pequeñito swing ahí, ¿vale? Nada más. Un pequeño fake out. El Nasdaq, vemos que de momento estamos a miércoles y estamos a punto de tener incluso un cierre por encima de los niveles de la semana pasada. En Nikkei de momento lleva también la semana en positivo. Todo esto lo voy comentando un poco cómo llevamos la semana, porque, bueno, pues aparentemente lo que estamos leyendo en prensa es que ha habido un derrumbe en las bolsas y todo eso. Bueno, estamos viendo que no es para tanto, ¿vale? Incluso estamos en cierre positivo semanal en muchas de los gráficos que estamos viendo. De nuevo S&P, incluso con nuevos máximos, incluso con nuevos máximos. FTSE, vemos que abrió también, estamos en gráficos diarios con debilidad, pero ahí estamos testeando zona de resistencia. Vamos a ver en el IBEX, como tenemos también de momento cierre positivo, la recuperación que tuvimos ayer. Muy bien, por lo tanto estamos viendo que no es para tanto y de momento, vamos a ver lo comparativo también en el gráfico semanal. En el gráfico semanal, en el US Dollar Index sí que tenemos de momento cierta vela alcista, pero de muy poquito rango. De momento seguimos también. Recuerda que tenemos que vigilar siempre el US Dollar Index para ver lo que está sucediendo, para poder aislar el dólar estadounidense y estamos pues en esa zona desde el 79.80 hasta el 81,5, ¿vale? Muy bien, pues son ya las 11. Voy a ir finalizando el webinar. Julio César dice, el calendario market siempre se cambia de horario, no hay un método de mantenerlo en el mismo horario que se necesita. Vamos a ver, yo supongo que sí, que lo podrás regular en las especificaciones para ponerlo... vamos a ver un segundito. Pues igual no. Aquí está, sí, ajuste de zona horaria, ¿vale? En ajuste de zona horaria lo pones en tu zona horaria, aquí, y de esa manera lo tienes. ¿Te refieres a que se cambia siempre? ¿A que igual cada vez que entras a la página web tienes que hacer lo mismo? Bueno, pues no lo sé, ¿vale? No sé si lo lee directamente de las cookies de tu ordenador para ver el ajuste horario en el que te encuentras o lo pone por defecto. Eso sí que no lo sé tampoco. Bien, algunos me estáis preguntando si en el euro dólar estamos viendo un suelo en gráficos de 60 minutos. ¿Vale? Y efectivamente hay un suelo, pero cuidado porque además es un suelo en el cual, fijaros, después de Londres nos ha dejado ahí un rechazo en zona de soporte con ese spike, ¿vale? Pero yo lo diría más como un suelo intradiario que como un suelo que pueda dar algo más de implicación en gráficos de 60 minutos, ¿vale? Gracias, Javier. Javier H dice que me echaba de menos en los webinars. Vale, Julio César me dice que sí. Bueno, pues tampoco cuesta mucho. Oye, hay que reconocer que todos estos calendarios nos dan la formación gratuita y que, bueno, tampoco cuesta mucho darle un botoncito todos los días. Muy bien, pues un abrazo a todos. Esta tarde
Y ya también en el webinar de mañana intentaré poneros algunas fotos del seminario de Tony Robbins y de paso explicaros un poquito cómo fue, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que un abrazo a todos y nos vemos. Hasta ahora. Adiós.